El día vamos a explicar cómo escribir datos por el puerto serial en Arduino. Y así nosotros podemos entonces hacer lecturas por los puertos digitales y al mismo tiempo también enviar la información por el puerto serial. Para ello vamos a responder esta pregunta: ¿por qué es importante comunicarnos por el puerto serial de la tarjeta Arduino? El puerto serial de la tarjeta Arduino sirve para comunicarnos con el ordenador y con el IDE de Arduino. Adicionalmente, el puerto serial se puede usar para comunicarse con diversos dispositivos como sensores, otros sistemas embebidos o microcontroladores. Incluso también podemos comunicarnos con el computador. Por otra parte, en Arduino es común usar el puerto serial para conocer los estados de las variables de los sensores o para mostrar mensajes en el IDE de Arduino. Para ello, recordemos que tenemos los pines de transmisión y recepción serial por hardware que tiene la tarjeta, que son los TX y RX, que son los puertos 0 y 1 como se evidencian en la tarjeta. ¿Cómo se comunica la tarjeta Arduino por el puerto serial? Entonces primero lo podemos hacer por hardware. Tenemos un puerto físico de comunicación serial RS232. Ese es un puerto de comunicación estandarizado hace muchos años y es por el cual se comunica la tarjeta al ordenador. Por otra parte, se utilizan los puertos TX y RX de la tarjeta Arduino. Para ello tenemos las instrucciones serial.begin con el parámetro velocidad, tenemos serial.print para escribir el parámetro en el puerto serial y serial.println con el parámetro. Ya más adelante vamos a ver cómo funcionan estas tres instrucciones. Otra opción que tenemos es por software. Por software nosotros podemos utilizar la librería software serial y cualquier puerto digital de la tarjeta Arduino puede ser configurado para hacer esa comunicación serial. Por medio de esta librería podemos nosotros hacer una comunicación serial simulando por software la comunicación serial. Sin embargo, acá hay un asterisco. Para otras tarjetas Arduino hay que tener en cuenta que no todos los puertos se pueden utilizar y dos, también hay que tener en cuenta los parámetros de la velocidad y ajustes que se deben realizar. Para ello, pues se invita a consultar esa librería software serial. ¿Qué instrucciones se manejan en esa librería? MySerial.begin 9600, software serial y software serial MySerial RX pin y TX pin, que es para establecer cuáles son los pines de recepción y transmisión de datos. En ese momento solo nos vamos a enfocar en la comunicación con hardware. Si quieres que realicemos un ejemplo con la comunicación serial por software, déjame en los comentarios para saberlo y así construir un video sobre él. Vamos con la primera instrucción, que es serial.begin con el parámetro velocidad. La descripción que nos da esta instrucción es: habilita la comunicación serial de la tarjeta y establece la velocidad de conexión en bits por segundo. Algunas conexiones que podemos tener es a 9600, 57600 y 115200. La más común en todos los ejemplos que se trabaja es 9600, sin embargo se puede trabajar cualquiera de estas velocidades e incluso otras que hay de manera intermedias. La segunda instrucción que tenemos es serial.print parámetro. Imprime datos en el puerto serie como texto legible por humanos. Acá en la parte inferior tenemos algunos ejemplos. Serial.print entre paréntesis 78, lo que estamos haciendo es escribiendo por el puerto serial el número 78 en código ASCII. Serial.print 1.23456, estamos escribiendo en ese caso el número 1,23. Serial.print entre comillas la n, estamos escribiendo el carácter n. Y serial.print entre comillas hola, estamos escribiendo la palabra hola. En este momento solo estamos escribiendo caracteres. Por otra parte tenemos serial.println más el parámetro. En este caso, imprime los datos en el puerto serie como un texto legible por humanos, seguido de un carácter de retorno de carro o enter o salto de línea. En este caso, lo que quiere decir es que funciona igual que la instrucción anterior. Lo único que tenemos de diferente es terminado serial.println. Lo que hace es escribir el dato que está encerrado entre paréntesis 78 y ubica el cursor en la siguiente línea. Es equivalente a que diéramos un enter en el teclado. Y acá en la parte inferior tenemos serial.print hola, en el cual pues estamos escribiendo los caracteres hola y ubica el cursor en la siguiente línea. En estos momentos hasta ahora estamos escribiendo son caracteres por el puerto serial.
Venimos con una propuesta de diseño para el día de hoy. Realizar un programa en Arduino en el que se envíen diferentes tipos de datos e información al IDE de Arduino y puedan ser leídos por el puerto serial. Vamos con esa simulación y vamos con ese circuito. Vamos a construir nuestro circuito rápidamente. Para ello vamos a necesitar un protoboard. Vamos a necesitar una tarjeta Arduino para trabajarla y vamos a hacer las siguientes conexiones. Listo, hemos creado nuestro circuito. Este circuito nos va a servir para toda la simulación del ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. La idea es que vamos a enviar información por el puerto serial de la tarjeta Arduino al IDE de Arduino para verificar la información que queremos enviar. Para ello vamos a construir entonces ahora nuestro código de programación. Por ejemplo, vamos a configurar el puerto serial y vamos a escribir mensajes por el puerto serial para entender cómo es que funciona. Entonces para ello nosotros lo que vamos a hacer es habilitar la comunicación serial. En este caso habilito la comunicación serial. Ahora vamos a comenzar a escribir mensajes por el puerto serial. Para ello vamos a utilizar la instrucción serial.print y vamos a escribir un mensaje cualquiera, por ejemplo en este caso hola, y le vamos a colocar punto y coma. Ahora vamos a compilar el programa y observamos que no tenemos ningún error. Podemos verificar el programa en nuestro simulador. Vamos a copiarlo y nos remitimos a nuestro simulador. Vamos a cargar el programa y le vamos a dar iniciar simulación. En este momento, a pesar de que ya está construido este circuito, no lo estamos implementando por el momento, pero sí podemos revisar por el monitor serie que se está escribiendo la palabra hola muy rápidamente. No es una manera aconsejable como lo estamos haciendo porque estamos escribiendo la palabra hola, pero lo está haciendo demasiado rápido. Podemos utilizar la instrucción que utilizamos anteriormente, que es un delay, para que ahora esa palabra se escriba es cada un segundo. Entonces copiamos nuestro código, lo pegamos en nuestro simulador y le damos a dar iniciar simulación. Aquí ahora lo que nos está haciendo es escribir la palabra hola cada un segundo. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos? Pues está como tal escribiendo la palabra hola, pero como aquí no hay un salto de línea, pues la escribe pegada una tras otra. Entonces podríamos utilizar la otra instrucción serial.println para que escriba la palabra hola y dé un enter o un salto de línea. Entonces vamos a copiar el programa y observamos que ahora está escribiendo la palabra hola y da la apariencia que hay un salto de línea o un enter. Ahí escribimos la palabra hola. También nosotros podemos enviar valores. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enviar por ejemplo el número 100 y vamos a copiar nuestro código al simulador. Observamos que ahora se está escribiendo el número 100. También sería interesante nosotros poder escribir un mensaje y un número. Por ejemplo, si estamos utilizando una variable que queremos leer que viene la información de un sensor, podríamos hacer lo siguiente. Por ejemplo, sensor 1. En este caso no vamos a hacer salto de línea. Sensor 1. Ahora vamos a crear una variable para simular que estamos leyendo un sensor. In sensor 1 que tenga el valor del número 183 y acá vamos a escribir el valor de esa variable serial.print. Acá sí ya colocamos un ln para que cuando después de que escriba el valor de la variable realice el salto de línea. Sensor 1. Aquí no va a escribir la palabra sensor 1, va a escribir el contenido de la variable que tiene sensor 1 como tal. Cuando escribimos entre comillas es porque vamos a enviar caracteres y cuando escribimos directamente el valor de la variable es que vamos a publicar el contenido de la variable. Verificamos el código, tenemos un error, se me olvidó colocar la punto y coma acá. Verificamos nuestro código, lo copiamos
en nuestro simulador y observamos que está escribiendo el valor del sensor 1 que es 183. También podría simular la escritura de una variable tipo flotante o un valor decimal. Para ello venimos acá a nuestro simulador, en vez de colocar la variable tipo entera, la vamos a colocar tipo float y vamos a colocar acá el número, por ejemplo, 18.34675. Entonces vamos a hacer esto, vamos a compilar el programa a ver si tenemos algún error y vamos a verificar en la simulación de este programa. Vamos a darle iniciar simulación y nos está escribiendo el valor de sensor 1 equivale a 18,35. Observamos que solo nos escribe dos números después de la cifra decimal. Nosotros podríamos mejorar esto incluyéndole más valores a esa cifra decimal para incluir la cantidad de valores que quiero publicar en ese envío de datos seriales. Puedo colocar coma y colocarle un número. Por ejemplo, si quiero que se escriba 5 caracteres, vamos a verificar que se van a escribir los siguientes valores. Vamos a verificar qué números se van a escribir. Iniciamos nuestra simulación y observamos que ahora se está escribiendo 18.34675. Se está escribiendo más valores. Si yo quisiera escribir menos valores, entonces puedo cambiar este número por ejemplo con un 3 para que solo me escriba 3 caracteres y ahora sensor 1 va a ser 18.347. Después de la cifra decimal va a escribir 3 números. También podemos, si el sensor fuese un voltaje, por decirlo así, yo podría modificar el código rápidamente. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo que va a simular prácticamente es que voy a escribir sensor 1, vamos a darle un espacio acá también para que se visualice mejor y va a escribir el valor de 18.3467 voltios. Entonces ya podría escribir rápidamente el valor de una variable. Vamos a iniciar y acá estaría escribiendo el valor de un sensor, sensor 1, 18.34675 voltios. Estamos simulando la lectura de un sensor. Esto quedaría mucho más fácil si lo trabajamos con sensores reales, ya sea que leamos una variable o un sensor por el puerto analógico. Escríbeme en los comentarios si quieres que explique cómo utilizar las entradas analógicas de la tarjeta Arduino y con mucho gusto lo haré. Entonces vamos a hacer ahora una modificación del código rápidamente y en el cual vamos a leer el estado digital del DIT switch. Tenemos un DIT switch de 4 posiciones y la idea es leer cada una de esas entradas por los puertos 10, 11, 12 y 13 y visualizarlos por el puerto serial. Entonces vamos a modificar el código rápidamente para visualizar esa información del DIT switch. Para ello el primer paso sería crear las constantes para asignar los puertos como entradas o salidas, leer esa información y visualizarla en el puerto serial. Vamos a hacerlo. Configuramos ahora los puertos como entrada. Y ahora lo que vamos a hacer es leer esos puertos, vamos a guardarlo en unas variables y vamos a visualizar esas variables por el puerto serial. Ahora lo que vamos a hacer es crear 4 variables tipo booleanas para guardar la información de las lecturas digitales de esos pines. Listo, hemos creado las variables de D10 a D13, el estado de ellas, lo que vamos a leer lo guardamos allí. Vamos a hacer el siguiente procedimiento que sería hacer la lectura de los puertos guardando las variables y luego procedemos a escribirlas por el puerto serial, su estado. Para ello vamos a modificar el código acá abajo, vamos a hacer la lectura y asignación de esas variables. Entonces la variable estado de 0, vamos a hacer la lectura del puerto y así con las demás. En esta instrucción lo que estamos haciendo es leyendo el puerto de 10 y lo asignamos a la variable estado. Vamos a hacer lo mismo con las demás variables. Bueno, ahora lo que vamos a hacer nosotros es escribir la información por el puerto serial. Vamos a escribir el valor de la variable estado de 10. Entonces acá vamos a escribir de 10, dos puntos, espacio, el valor de esa variable y vamos a
y con este comando que voy a utilizar, que es \t en comillas simples, es equivalente a una tabulación por el puerto serial. Entonces vamos a escribir la información de los cuatro puertos D10 a D13 en una sola línea. Vamos a hacer entonces lo mismo para los demás puertos. Este último podemos quitar la tabulación y le damos acá un LN para que realice el salto de línea después de escribir el último estado del puerto. Ahora vamos a verificar si tengo algún error. No hay errores, vamos a copiar nuestro código al simulador, lo pegamos, pero antes que nada me hace falta colocar el 5 voltios a el protoboard. Listo. Vamos a ver nuestro código, vamos a iniciar la simulación y vamos a observar que todas las entradas están en 1. De 10 está en 1, de 11 está en 1, de 12 está en 1 y de 3 está en 1 y se está actualizando cada un segundo. Si yo modifico por ejemplo dos de ellas, observo ahora que de 10 está en 0, de 11 está en 1, de 12 está en 0 y de 13 está en 1. ¿Qué tan rápido lo quieres hacer? Leer las variables, tú puedes modificar el tiempo. Si le colocas menos tiempo, pues se van a actualizar mucho más rápido. Entonces acá cada 100 milisegundos se va a actualizar la información. Entonces tú pones el tiempo en el que se actualicen las variables que estamos trabajando. Ahora vamos entonces con nuestro montaje real. Podemos ver el circuito implementado, se observa las tierras del D-Switch, se observan los datos que van del D-Switch a la tarjeta Arduino y se observa la tierra y el VCC conectado al protoboard. Además las resistencias están conectadas a VCC. Ahora vamos con las pruebas. Vamos a compilar nuevamente el programa para verificar si hay algún error. Verificamos nuestra tarjeta, que es la tarjeta Arduino 1 y está conectada por el puerto COM5. Pasamos el programa a nuestra tarjeta, observamos que se está cargando el programa y vamos a verificar los estados con el puerto serial. Vamos a abrir el monitor serie. Para abrir el monitor serial es aquí, en este botón, y lo abrimos y observamos que nuestra tarjeta está actualizando la información de los puertos digitales. Vamos a verificar modificando algunos de ellos. Entonces vamos a poner este en alto. Observamos que se puso el de 10 en alto. Vamos a colocar ahora el de 11. El de 11 se puso ahora en alto. Vamos a mover el de 12. El de 12 se puso en alto. Y finalmente el de 13 se puso en alto. Podemos entonces nosotros también validar intermedios. En este caso tenemos ahora de 10 en 0, de 11 en 1, de 12 en 0 y de 13 en 1. Y así nosotros podemos entonces hacer lecturas por los puertos digitales y al mismo tiempo también enviar la información por el puerto serial para saber el estado de cada uno de ellos. Entonces espero que les haya gustado el video. Si te gustó el video, considera suscribirte y compartirlo con tus amigos. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en escribir en los comentarios, que allí estaremos atentos. Gracias y hasta un próximo video. Hasta luego.